En esta sesión vamos a hablar de lo que es la estructuración y redacción del planteamiento del problema. Estoy seguro que no lo van a conseguir en ninguna literatura, puesto que cuando nos están formando o ya estamos formados desde diferentes perspectivas, cuando vamos a iniciar ese planteamiento del problema, lo hacemos de una manera, yo llamo límbica, porque uno entra en un limbo donde tiene algunas orientaciones, pero muy ambiguas, muy generales, escucha expertos, lee textos, pero concretamente no indican, no dicen cómo organizar esto y mucho menos cómo redactarlo. Yo les voy a mostrar en parte cómo lo hago. Algunas cosas las tomo directamente de mi estructura y se vale. Así que vamos a partir entonces recordando algunas cosas básicas para estructurar el planteamiento de un problema. Recordemos que el problema, ese capítulo del problema, pues incluye lo que es el título, incluye el planteamiento, incluye la justificación, incluye los objetivos. Uno de esos componentes del problema es el planteamiento. Y dentro de ese planteamiento tenemos que tener claro sus elementos. Cuando se plantea un problema de investigación científica, tenemos que recordar que va a haber un contexto general, que ese gran contexto, que lo que nos han enseñado previamente es que se trata de lo universal, del país, de la zona, del mundo, para ir cayendo a lo particular, que es lo regional, hasta lo local. Pero eso es solamente una contextualización geográfica. También se puede hablar de una contextualización temática. En fin, el contexto general lo que indica es que hay que tener claro de que se debe integrar varios aspectos, no solamente lo conceptual, no solamente lo geográfico, sino todo en uno, y ya les explicaré más adelante. Luego aparece el planteamiento propiamente, que es donde uno expresa de manera descriptiva, especulativa, generando inquietud, la necesidad de abordar ese problema. Aquí hay que tener mucho cuidado de no caer en conclusiones, porque si yo caigo en conclusiones ya estaría dando la respuesta a lo que pretendo llegar a conocer. Luego aparece la formulación del problema y por último el cierre del problema. He observado últimamente en algunos programas, tanto nacionales como internacionales, que están empezando a colocarle una especie de subtítulos al planteamiento del problema. Y eso le resta como elegancia, le resta hasta credibilidad, porque no tengo que marcar un título o un subtítulo para decir estoy hablando de esto. Y eso lo hacen básicamente las personas que conducen materias de metodología de la investigación, porque les resulta más cómodo a la hora de realizar las revisiones. Entonces, dicho esto, entonces hablamos de la estructuración del planteamiento del problema. Yo me apoyo básicamente en esto. Algunos ya lo conocen. Yo llamo eso el engranaje para poder estructurar y a su vez redactar o elaborar la redacción de ese planteamiento del problema. Observan acá una especie de poleas. En el centro de todas las poleas, moviéndolos a todas, están los agentes. Cuando yo digo agentes, me estoy refiriendo a ya sean variables, en el caso del positivismo, o ya sean categorías o saberes prácticos, en el caso del paradigma fenomenológico y sociocrítico. Entonces, esas variables van a mover todo este resto de poleas. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hacer ese trabajo de elaborar el planteamiento del problema. Debo hacerlo de tal manera de ir contrastando. Por eso parece aquí una polea de contraste. ¿Qué contrasto? Contrasto el deber ser de lo que estoy percibiendo de la situación problemática con lo que está ocurriendo en la realidad. De esa manera se van a ir estructurando cada uno de los párrafos de ese planteamiento del problema. Y no como estamos acostumbrados a hacerlo,
o como han sido enseñados, de que empiezan a agregar cosas porque les parece importante. Algunas personas han evolucionado y se han dado cuenta de que es necesario que en ese planteamiento aparezcan las variables, en el caso del positivismo. Entonces les indica a los estudiantes, cuando le hacen las revisiones, no veo las variables en el planteamiento del problema, y tienen razón. La otra gran polea es la polea de la expectativa. Yo no puedo hacer la redacción del planteamiento del problema generando ya una especie de conclusiones, haciendo afirmaciones, a menos que se trate de una referencia de algún autor o algunos autores que han dicho algo o han investigado algo sobre lo que yo estoy investigando. Entonces, esa expectativa se logra elaborando el discurso de tal manera que sea algo hipotético, algo especulativo y algo que dé la sensación de esa necesidad de investigar lo que estoy haciendo en mi investigación. La otra gran polea es entonces la regulación. Hay que describir explicativamente, como les dije hace rato, pero regulándose, normándose de que no puedo llegar a generar esas conclusiones, porque es precisamente lo que vamos nosotros a concluir. Entonces muestro este diagrama por eso, ese gran engranaje de poleas donde el centro de todos son los agentes. Recordemos que cuando hablo de agentes, hablo de variables o de variables constructos, hablo de categorías o hablo de saberes prácticos. Clarificado esto entonces, ¿cómo estructuro el planteamiento del problema? Yo no puedo olvidarme de los antecedentes o las preliminares de una investigación. Recuerden que les coloqué un ejemplo práctico, que es mi caso. Aquí está esta figura, donde yo observé una realidad. Esa realidad era la forma en que se estaba evaluando en la virtualidad en los pregrados y posgrados de las universidades que tienen sede física en San Cristóbal, que es la ciudad donde yo resido. Y que yo observé esa realidad y comparé con mi estructura cognitiva, fui contrastando cuando iba a la teoría. Previamente entendí que podía haber, o percibí que había una situación problemática de esa manera intuitiva, como dice ahí, que tiene que ver con la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. Cuando regreso a la teoría y hago toda esa serie de razonamientos, es ese momento crítico cuando logré concretar que el posible trabajo de investigación que tengo que elaborar o ese problema tiene que ver con la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, en esos pregrados y en esos posgrados que tienen sede física en la ciudad de San Cristóbal. Eso me llevó, una vez que concreté ese título, porque lo que aparece acá de último, donde dice problema de investigación científica, pues está asociado directamente con el título. Eso me llevó inmediatamente a algo que ya tenía considerado en los preliminares, que es la cuestión de la temática, y es donde arrancan muchos investigadores, lamentablemente en el campo de las ciencias sociales, es donde muchos profesores, docentes del área de la metodología y la investigación les dicen a los estudiantes que deben partir de ahí, que deben pensar, que deben partir de una idea, que deben pensar en un tema, y no es así. Entonces, en mi caso, yo busqué la temática. Hay dos formas de llegar a la temática dependiendo de la posición paradigmática que se asuma. Si se asume desde el positivismo, yo puedo deductivamente, es decir, de lo gran general a lo más particular, ir estableciendo las temáticas en función de este título. Entonces, hay una temática universal circundante, hay una temática circunscrita, que es donde se genera a grandes rasgos en la investigación, y hay una temática medular titular que tiene que ver con el título, y hay una temática inscrita o detallada, que es lo que tiene que ver directamente, en el caso del positivismo, con las variables, con la gran variable, con las dimensiones, con los indicadores, incluso hasta llegar a los ítems. Y están los otros dos posicionamientos paradigmáticos, que son el fenomenológico y sociocrítico, donde el orden es emergente. Hay una temática circundante general, que eso sí lo analiza el investigador y en función de su problema lo establece. Hay una temática
circunscrita, hasta ahí yo puedo deducir de la universal a la generadora, tal y como lo hago en el positivismo, pero ya para llegar a esa temática central, debo ir paralelamente que estoy planteando el problema, paralelamente que estoy planteando el problema y revisando la teoría, paralelamente que estoy planteando el problema, revisando la teoría, debo ir trabajando en la parte empírica, ir al campo, porque esa información nace o parte o se origina de los informantes clave. El proceso es inductivo, por eso yo no entiendo cuando les solicitan a muchos estudiantes de muchos programas de posgrado un proyecto, un anteproyecto, como lo quieran llamar, y ya tienen que llevar establecido. En el caso del positivismo tiene validez, pero en el caso de los otros dos paradigmas no puede hacerse solo porque lo piensa el investigador, porque como lo dice la teoría de esa gente, de esos grandes estudiosos, todo emerge de la información que se recabe, todo emerge de los datos. En el ejemplo que voy a desarrollar, pues se trata de mi trabajo de investigación último, y yo sí me posicioné ahí desde la parte positivista. Entonces, una vez que tengo clarificado todo lo que les expliqué anteriormente, procedemos a generar esa jerarquización de la temática. Voy a centrarme en mi ejemplo. El título que le coloqué a la investigación, pues habla de la evaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje, en los pregrados y posgrados de las universidades que tengan sede física en el estado, en la ciudad de San Cristóbal. Mi tema universal lo tomé como evaluación de los aprendizajes, porque si voy a trabajar la evaluación formal retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, para mí pude haber partido de la evaluación educativa, pude haber partido de la evaluación, pero consideré partir de la evaluación de los aprendizajes, porque inmediatamente esa temática generadora, donde empieza a aparecer ya de manera más próxima a la situación problemática, la llamé evaluación virtual de aprendizajes en general. Y de ahí, deductivamente, llegué entonces a esa temática medular, que es la evaluación virtual formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Esto coincide con el título que le di al problema, esto coincide con mi gran constructo variable que va en el título. Y luego sí, de manera deductiva, ¿cómo voy a observar o cómo observé esa evaluación virtual formadora retributiva? Establecí tres grandes dimensiones. La voy a observar a través de heteroevaluaciones formadoras retributivas, a través de autoevaluaciones formadoras retributivas y a través de la retroalimentación formadora retributiva. Si yo hubiese abordado mi investigación desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico, no podría hacer esto. Llegaría hasta la evaluación virtual de aprendizajes y ya sabría que mi título tiene que ver con la evaluación virtual formadora retributiva. Pero para llegar a decir que las grandes categorías o los grandes saberes prácticos sean la heteroevaluación, la autoevaluación o la retroalimentación, es porque debí ir primero al campo, a la parte experiencial, recabar información, procesar esa información de los informantes claves y en función de esa información que me producen estos informantes, ir formando esos códigos, categorizándolos, familia de categorías, hasta llegar a esa gran categoría. Por eso es de manera inductiva, igual para el paradigma sociocrítico. Pero yo me posicioné fue desde el paradigma positivista. Ahora, ¿cómo voy yo para llegar a esto? Para llegar a esto fue porque previamente yo formé mi estructura deductiva que va a orientar que orientó mi investigación desde ese paradigma positivista. Me lo permite porque estoy haciendo o realicé como gran método el método científico. El método científico es hipotético deductivo. Eso me llevó a establecer que si mi núcleo de investigación, mi temática general o mi gran variable va a ser la evaluación formadora retributiva en esos entornos virtuales de aprendizaje, yo la voy a visualizar o la voy a percibir o la voy a hacer más tangible, la voy a hacer más observable a través
de heteroevaluaciones, de autoevaluaciones y de retroalimentaciones. Pero a su vez, cada una de esas dimensiones marqué algunos indicadores. La heteroevaluación la percibí a través de la cuantificación temporal, a través de la gamificación innovadora y a través de que sea retributiva y esté exenta de puniciones, de actos punitivos. ¿Cómo estoy percibiendo, cómo estoy visualizando para ser más observable esa autoevaluación formadora retributiva? A través del indicador de que sea indagatoria y contextualizada, de que tenga una valoración rúbrica y de que sea autorregulativa y sumativa. Y por último, la otra dimensión, la retroalimentación, pues llegué a la decisión de que tenía que hacerlo de manera longitudinal, de manera multiprocesual y que sea capacitadora y de que sea empoderada sumativamente. Pero ¿cómo llegué a esto? ¿De la nada? ¿Pensando? ¿Reflexionando? No. Aquí están todos esos grandes constructos que son variables. ¿Cómo llego yo a esto? Llego a esto gracias a que previamente, antes de empezar a escribir sobre el planteamiento del problema, yo hice una abstracción de cómo se va a entender mi gran variable en mi investigación. Es decir, cómo se va a entender la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje. Y aquí hay un gran concepto operacional. Habla de que es el proceso sistemático, de que califica, de que aprecia las evaluaciones, los aprendizajes, cuando este se compara con estándares, con criterios, que hay una emisión de juicio propio de esos ambientes virtuales, de que es en San Cristóbal, que permite comprobar competencias de una manera autónoma, independiente, pero que centro la atención en heteroevaluaciones formadoras retributivas, que es una de las dimensiones. ¿Y cómo voy a llegar a observar esa heteroevaluación formadora retributiva? A través, observen que están en color naranja, a través de cuantificación temporal, a través de gamificaciones, a través de cosas innovadoras. Esto tiene que ver con el cuadro que les mostré anteriormente. Entonces, esa cuantificación temporal, esa gamificación, esa innovación, pues vienen a ser entonces los indicadores. A esto se le aunan o se le suman procesos de autoevaluación formadora retributiva, está en rojo. ¿Y cómo voy a ver esas autoevaluaciones formadoras retributivas? A través de indagaciones contextualizadas, a través de valoraciones, a través de autorregulaciones. Y sigue mi concepto, es una abstracción propia que hice. Además, ¿cómo lo hago? Con retroalimentaciones formadoras. ¿Y cómo veo esa retroalimentación? A través de esa interacción longitudinal, a través de ese multiproceso capacitador, a través de ese empoderamiento sumativo. Porque es que la retroalimentación simplemente es como para que el estudiante tenga alguna formación en su caso, que tome conciencia de algunas cosas, que considere algunas observaciones, pero no se le suma generalmente. Entonces yo le doy ese carácter sumativo. Continúa mi concepto indicando de que eso se va a medir en su carácter cuantitativo y cualitativo. Les repito que en el paradigma positivista, cuando se mide, hay un carácter cualitativo, hay un carácter cuantitativo. El carácter cualitativo tiene que ver con variables a nivel ordinal, a nivel nominal. Las variables de carácter cuantitativo pues tienen que ver con las escalas de razón, con las escalas de proporción e intervalo. Entonces continúo eso, digo cómo medí eso, encuestando gente a través de un cuestionario de respuestas cerradas que fue diseñado con una escala continua, innovadora porque es nueva, que coloqué en ese segmento de recta los extremos 0 y 1, entre los cuales se ubican las personas que se encuestaron y se obtienen resultados cuya análisis y discusión va a establecer el logro, el alcance de los objetivos y las competencias. Ahí debo involucrar los objetivos. Pero ¿cómo llego yo a este gran concepto operacional? Porque previamente tuve que hacer mi concepto o mi abstracción teórica. Es decir, ¿a qué considero yo evaluación formal retributiva en esos ambientes virtuales de aprendizaje? Entonces, le doy el carácter ontológico que tiene que ver con ese proceso de lo que es valorar, calificar y todo aquello, con ese carácter epistémico sobre lo que se sabe. ¿Qué se sabe de la evaluación? Que es un proceso en el cual se emiten juicios a través de diversas formas, con su carácter metodológico, que tiene que ver
con esos fundamentos, donde yo establezco entonces que va a ser a través de heteroevaluaciones, autoevaluaciones y retroalimentaciones, para finalmente llegar a la parte axiológica. Si observan esto, lo que hice fue mostrarles de manera inversa. Por eso yo insisto en los preliminares que deben pensar bien en lo que están observando, qué están percibiendo como situación problemática, porque lo que perciban cuando lleguen a ese título tentativo inicial, ahí va a estar contenida. En el caso del paradigma positivista va a estar contenida la gran variable que va en el título. En el caso de los paradigmas fenomenológicos o sociocríticos va a estar incluido lo que es la gran categoría o el gran concepto, y en el caso de los sociocríticos va a estar contenido ese gran saber práctico. Todo esto es para poder llegar, como les dije cuando venía acá, hacer todo esto que están observando en este momento. Hacer todo esto implicó previamente hacer todo lo que les acabo de explicar. Bien, entonces ya establecidas estas temáticas, ya estoy estructurando el planteamiento del problema. Yo sé que cuando plantee el problema, a grandes rasgos debo hablar de lo que es la evaluación de los aprendizajes, a grandes rasgos debo hablar de lo que es la evaluación virtual de aprendizajes, y a grandes más concretos debo hablar de lo que es la evaluación virtual formadora retributiva, y a rasgos muy concretos, muy específicos, debo hablar de lo que es la heteroevaluación, de lo que es la autoevaluación y de lo que es la retroalimentación. Todo eso para llegar a esto. Entonces, si recordamos lo que les hablé al principio de esta presentación, ese gran contexto general, ¿qué va a contener cuando yo estructure mi planteamiento del problema? Ese gran contexto general va a contener esa temática universal que está asociada con la evaluación de aprendizajes. Va a contener esa temática generadora que va a ser entonces la evaluación virtual de aprendizajes. Entonces, cuando yo vengo a lo que es el planteamiento propiamente dicho, las temáticas que van a estar incluidas en ese planteamiento propio será la temática medular, que tiene que ver con la evaluación virtual formadora retributiva, la temática detallada, que tiene que ver con la heteroevaluación, con la autoevaluación y con la retroalimentación formadora retributiva. Y en muchos casos, quien lo desee puede ir más allá, puede incluir en esa temática detallada no solamente las dimensiones, sino los indicadores. Lo que sí no debe incluir, pero sí están relacionados, son los ítems.